Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cristian Rodríguez García. Esta es mi materia de Filosofía de la Educación y este es mi proyecto integrador. Voy a hablar sobre John Locke y la teoría del liberalismo. Voy a contestar las cuestiones solicitadas por la docente. Bien, dice, la primera cuestión, ¿cuáles consideras que son los principales aportes del liberalismo a la educación actual? Bueno, basado en los planteamientos propuestos por Locke, la educación actual presenta bastantes características del liberalismo, como el fenómeno del uso del razonamiento en los contenidos de la enseñanza-aprendizaje y sobre todo el principal, generar una educación útil y práctica para la vida. De hecho, ambas ideas son parte del nuevo modelo educativo actual que presenta la nueva escuela mexicana. La número 2. Explica con ejemplos la forma en que, según Locke, el conocimiento es adquirido a través de los sentidos. Bien, para Locke, la educación es adquirida a través de los sentidos, dado que él tenía influencia directa en la corriente filosófica del empirismo, y el empirismo está sujeto a la acción, y es justo en la acción de la experiencia en donde se desarrollan los sentidos. De esta manera, el alumno, por medio de su experiencia propia, aprende de manera libre y le brinda sentido práctica a la educación y aprendizaje. Por ejemplo, en matemáticas, al resolver sumas y restas, el uso correcto del dinero. Otro ejemplo es en la biología o en ciencias naturales, al aprender de la fotosíntesis. En alumnos puede salir al jardín de la escuela o de su hogar y ver directamente el proceso del crecimiento de una planta, de árboles, de flores en general. Bien, la tercera pregunta, explica la propuesta de Locke para lograr una educación liberal. Bueno, Locke afirmaba que los niños deben actuar de manera libre en su proceso de aprendizaje, basado siempre en el uso de la razón y en una moral de buen comportamiento. Al evitar el castigo y la violencia, se vuelve un método atractivo para el niño y de ese modo aprende cosas útiles para la vida diaria. La cuarta pregunta, ¿cómo explicas la educación desde la postura de Locke? Bien, John Locke ligó la educación bajo el pensamiento de la educación práctica y para ello Locke propone que el individuo posee dos cualidades que permitan despertar su creatividad y sobre todo el uso del pensamiento basado en la razón. Dichas cualidades son las primarias, que son independientes del hombre y corresponden a los objetos como la forma, el tamaño, la figura, y la segunda cualidad se denominan secundarias, que son las que no pertenecen al objeto, pero provocan ciertos efectos en la percepción de cada individuo, como el olor, el sabor, la textura o el color. De modo que las ideas son aprendidas y construidas por medio de la experiencia que tiene el alumno ante el objeto o tema de aprendizaje. Y por último, la pregunta número 5. Concluye con tus palabras la importancia de las aportaciones de John Locke en nuestra educación actual. Bien, el liberalismo de John Locke, aplicado en la educación a través de su publicación Pensamientos sobre la educación, nos muestra que es posible transmitir conocimientos objetivos usando el razonamiento lógico, el juego y la práctica de aprendizajes y conocimientos en la realidad social del estudiante. Ello permite desarrollar habilidades y experiencias positivas en el aprendizaje y lo vuelve útil para la vida del alumno. Asimismo, dota de libertad y despierta la creatividad de los individuos a través del análisis y desarrollo de las dos cualidades que plantea Locke usando ejemplos en lo que los estudiantes tengan que experimentar y usar sus sentidos para resolver problemas sociales, naturales y matemáticos. Hasta aquí es mi proyecto, que tenga muy buena tarde, hasta luego.